Chicos, continuando con la temática de la historia de la educación durante la época colonial y que da los cimientos dentro de todo este proceso, es importante recalcarles las características que se identifican durante este periodo. Recordaremos que esta educación colonial da los cimientos que consolidaron a la nueva nación mexicana. Por ende, la forma de educar a nuestro tipo de persona y de ciudadano. Es importante también, chicos, esta cuestión de decir que son los cimientos de la nación, sobre todo la cuestión de los niños, esta educación que se da dentro de lo práctico y piadoso, y en las mujeres toda la cuestión doméstica. Dentro de la materia de historia de la educación en México y que engloba precisamente cada una de las etapas vistas, ¿sí? La semana pasada les comentábamos toda esta cuestión de iniciación, de qué manera se da antes de la llegada a tierras mexicanas, y en esta semana, esta época colonial, toda la historia que conlleva, cómo se trata precisamente de hablar de estos cimientos, ¿sí? Primeramente, pues la educación popular indígena, que era sobre todo la evangelización y está promovida por los misioneros franciscanos. Uno de sus representantes, que fue Jacobo de Testera, y toda la cuestión que se habla de los pictogramas y jeroglíficos, que eran los que representaban precisamente los pasajes de la Biblia. Como segundo punto, y que estaremos abordando, ¿verdad?, dentro de lo que son las prácticas, los modelos pedagógicos, las actividades educativas y las instituciones creadas, ¿sí? Dentro de lo que es Pedro de Gante, que funda la primera escuela elemental de San Juan de Texcoco y que enseña las letras, el canto, las artes, los oficios, cómo viene todo de la mano, ¿verdad? Y sobre todo la cuestión, chicos, donde todos deben de tener acceso a la educación. Aquí ya se habla de un humanismo filosófico, pero no vamos a entrar en cuestión de filosofía, una cuestión que lleva un enfoque más centrado, ¿verdad?, o más elevado dentro de lo que son los puntos de este complejo sistema. Recordaremos que esta educación evolucionó hasta transformarse en instituciones según el estatus social y las futuras necesidades del individuo. Como tercer punto, es importante recalcarles, ¿verdad?, de qué manera se dan estas cuestiones de las maestras de amigas. El fray Juan de Zumaga emplea, ¿verdad?, y empieza toda la cuestión de promover las escuelas para niñas. Por eso se hace hincapié, ¿verdad?, dentro de lo que eran estas maestras de amigas. Como cuarto punto, la educación rural, que eran estas escuelas granjas, y que aquí se abordaba sobre todo la educación de los hijos a los caciques, la doctrina de leer, de escribir, de cantar y de administrar las haciendas. Recuerden que sobre todo se habla de la doctrina por esta cuestión de evangelización, ¿sí?, predominante. Ya la cuestión de los plebeyos, pues se les daba esta educación en el patio, ¿sí?, de estas escuelas granjas que eran utilizadas precisamente para la enseñanza en esa época. Dentro de lo que se encuentra en todas estas cuestiones, se da donde Vasco de Quiroga funda el hospital, que era considerada la casa cuna y asilo de niños, que aquí sobre todo se les enseñaba toda la cuestión del trabajo en agricultura. Dentro de las cuestiones que hemos venido analizando en estos pequeños videos explicativos, ¿verdad?, y cómo se ve que existía todas las cuestiones de misioneros, cómo llega la cuestión de los franciscanos, los jesuitas, sus actividades que se tenían, donde 2 veces a la semana daban catecismo en las calles, ¿sí?, esta cuestión evangelizadora que se viene hablando, y sobre todo las obras teatrales, las series literarias, las representaciones indígenas, acercaban a los sectores menos protegidos y además eran misioneros en el noroeste del país.
es importante, chicos, hablarles un poco y de manera muy general, ¿verdad? Como punto, que existía también el Colegio de San Juan de Letrán, donde asistían los criollos y los mestizos. Recuerden esta mezcla de razas al momento de que llegan y empiezan a poblar lo que se conocía como la Nueva España, y de qué manera era conocido esta época del virreinato, y donde se aprendían los oficios y las primeras letras. Los ancianos enseñaban a las mujeres la cuestión de la religión, la lectura, la escritura y las labores manuales. Dentro de estas cuestiones existía también la fundación del Colegio de San Ildefonso en 1588. Dentro de lo que se da en esa época, toda la cuestión de las lecturas para niñas mexicanas, de qué manera se hacía este énfasis dentro de lo que es la enseñanza también privada, quienes eran merecedores o tenían dentro de lo que era este estatus social, ¿verdad? Y que era permitido, tenían el acceso, la disponibilidad para tener una mejor educación dentro de lo que era para los ricos y los criollos. En 1601 se dio la ordenanza de la creación de esta escuela. Las mujeres solo se educaban, ¿verdad?, dentro de lo que era en casa o en colegios especiales llamados amigas. Y las amigas eran centros de comunitarios para niñas vulnerables. Dentro de lo que se da otra cuestión, que es la enseñanza superior indígena, que se dio en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco o simplemente Colegio de Tlatelolco. Sobre todo esta cuestión es enfatizada por Antonio de Mendoza, y aquí también se hablaba mucho la cuestión de la retórica, la música, la teología, ¿sí? Este tipo de escuelas que hablamos de la escuela amiga, recuerden cómo se va evolucionando en la educación, ¿verdad? Y cómo se va precisamente transformando en esas instituciones, y que era más que nada la escuela para los hijos de los nobles aztecas. Dentro de lo que es para las niñas ricas, se les enseñaba a coser, a bordar, a cantar y el catecismo. Dentro de lo que se da en la Real Academia Pontificia, que es la Universidad de México, y que está enfatizada por el clero y por el virrey, ¿verdad?, que es cuando se funda, se da toda esta cuestión, sobre todo de educarlas dentro de lo que son las cuestiones de la élite, tratar en un futuro, ¿verdad?, sobre todo en los jóvenes, para hacer la cuestión de sacerdotes, guerreros, jueces, maestros, gobernantes. Y sobre todo se hablaban de estas actividades referente a los jesuitas, que ya en 1763 pues los jesuitas son exiliados, se eliminan sus escuelas, se eliminan sus propiedades, ¿sí? Dentro de lo que se da en las escuelas durante la época de la Ilustración, se da la Real Escuela de Cirujanos, el Seminario de la Minería, se da dentro de lo que es el Jardín Botánico Virreinal, la Real Academia de San Carlos, que es la primera escuela en cuestión de las artes, ¿sí? Dentro de lo que ya se habla en lo que Fray Pedro de Gante, ¿verdad?, es considerado el padre de la pedagogía del Nuevo Mundo. Recuerden, muy importante, dentro de lo que se da toda esta cuestión también de los colegios, ¿verdad? Toda la cuestión de los colegios universitarios, que le da la opción a los criollos de bajos recursos, y que precisamente durante esta época, esta cuestión de enseñar a cantar, de enseñar las cuestiones del catecismo a los de bajos recursos, y que se hablaba de los jesuitas y los agustinos, ¿verdad? Posteriormente se da la cuestión del exilio. Durante la época de los finales del siglo XVIII se crean los silabarios. Recuerden que de pronto lo importante era enseñarlos a leer, a escribir,
aunque el tiempo fuera un poco más tardado, pues se les enseñaba toda esta cuestión de deletrear, ¿verdad? Y de qué manera se daban los libros de cuentos con ilustraciones, se empiezan a aceptar algunas niñas y se crean las gacetas, estos extensos libros, ¿verdad?, que nos permiten las publicaciones sobre química, botánica y otros descubrimientos. Sobre todo la cuestión de este pensamiento criollo, que se empieza a contemplar las ideas de independencia. Vamos abordando, ¿verdad?, todas estas cuestiones y sobre todo la responsabilidad que es asignada por la Iglesia, y que primero era lo usual en España, porque su proyecto colonial era también un proyecto religioso, y segundo, el apartado y toda la cuestión política, ¿verdad?, que se daba en la metrópolis, pues no tenía la capacidad ni el interés en organizar una estructura sustitutiva, sino que como tercer punto, la Iglesia ofrece la garantía de lo que se va a transmitir, responda a la concepción que tiene España, no solamente cultural, sino de lo que se puede enseñar a los educandos, ¿sí? Es importante hablarles, chicos, de cómo se da esta estructura, esta educación indígena que estuvo en manos de 3 instituciones. Recordaremos esta evolución que se da paulatinamente, donde vienen los frailes, la encomienda y las misiones. Los frailes organizaban los primeros centros de evangelización de la población aborígenes. Los principales preceptos a enseñar pues era el buen cuestiones, ¿verdad?, implementadas por el rey, el buen cristiano y sobre todo unos buenos productores. Todo esto estuvo en manos de los dominicos, los franciscanos, los agustinos y los jesuitas. Dentro de la siguiente institución que está a cargo en esta educación indígena se encuentra la encomienda, que la finalidad educativa era apartar a los indios del vicio, instruirlos en los buenos usos y costumbres, enseñar la religión cristiana y obligarlos a servir a los españoles, que era de lo que se trataba, ¿verdad? Tratar de enseñarlos, tratar de hacerlos a su manera, y sobre todo porque era más fácil en cuestión de la educación. Y una de las terceras instituciones que hablamos pues son precisamente las misiones. Este sistema suponía 2 etapas: los pueblos de misiones y los pueblos de doctrina. Dentro de los colegios, en las primeras letras, esta educación del blanco, ¿verdad?, que se da en el sistema escolar, está básicamente estructurada en 3 niveles: la escuela de las primeras letras, la gramática y la universidad. Dentro de las escuelas de las primeras letras se da el pensamiento fundamental de estas escuelas, que era leer, escribir y contar. Dentro de la gramática estaba y comprendía el estudio de la filosofía, el latín, la física, la historia, el álgebra, la cuestión del griego y la retórica. Y ya dentro de lo que es el nivel de la universidad, pues llega a la ciudad, ¿verdad?, y se instala para toda esta cuestión educativa. Dentro de los colegios universitarios, que hablamos en opción para los criollos y sobre todo de bajos recursos, ¿verdad?, ya en la educación femenina, recuerden que la representante es Sor Juana Inés de la Cruz, que es la máxima representante, y ya como punto final se dan estas academias privadas conocidas como las vizcaínas. Bien, chicos, hemos trasladado a lo largo de la historia y de manera muy general toda la cuestión de la etapa en la época colonial. Recuerden los matices, los modelos, la forma en que se dan estos cimientos básicos en la educación de nuestros ancestros. Es importante recordarles las lecturas que vamos a estar anexando, identificar cada una de estas características que nos van a permitir precisamente un mejor entendimiento de esta temática. Así que, chicos, continuamos en las distintas
plataformas.